Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis 2 túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos nos reciben al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuamos este libro de Esdras. Bueno, continuamos, casi acabamos hoy, pero estas semanas, menos hasta el viernes, iremos viendo estos textos sobre el pueblo de Israel que se le permite volver a Jerusalén después de los 70 años de exilio en Babilonia para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. Pero eso es muy curioso en los profetas. Todos, y son muchos los profetas de esta época, dicen lo mismo. El pueblo y ellos han de reconocer los propios pecados que les han llevado al destierro. Esto es lo que insistía tantas y tantas veces Juan Pablo II cuando hablaba del jubileo del 2000, ese examen de conciencia del por qué hemos llegado a donde estamos. ¿Dónde están nuestros pecados? El ver nuestros errores. Y decía, y no solo a nivel estrictamente personal, sino a nivel comunitario. ¿Qué han hecho las parroquias? ¿Qué han hecho las diócesis? ¿Qué han hecho las comunidades religiosas? ¿En qué se han equivocado? ¿En qué han pecado? Y esto hacerlo de una forma pública, decía. Porque si no, ¿de qué sirve el jubileo? ¿Cómo se puede restaurar la Iglesia para que vaya bien si no reconoce y no se da cuenta de aquello que hace mal? Y los cristianos y muchos miembros de la Iglesia e instituciones hemos hecho el mal. Y si no se reconoce, y no se reconoce tangiblemente, o sea, hacer ver qué está bien y qué está mal. Y que yo sepa, al menos a mí no me constó que nadie lo hiciera. Y así nos va. Aquella gran fuente de renovación que hubiera podido ser el jubileo del 2000 se quedó en casi nada porque no se hizo este trabajo. Y no se hacía porque, bueno, algunos quedarían mal, otros porque lo que para unos es pecado, para otros no. Y con esta mentalidad, pues íbamos mal. De hecho, es lo que está pasando en nuestra época, ahora ya en este tiempo. Muchos avances aparentes en realidad son avances de pecado, no de gracia. Y no hablo a nivel científico, la ciencia de por sí, en sí misma, no es ni buena ni mala. El problema estará en la técnica, en lo que se apliquen las cosas. El problema está en el pecado del hombre, en esa soberbia que le hace creer que porque el hombre lo hace, está bien. Y si no lo hace, es porque no quiere. Es ese desenlazarse de Dios para creer que el hombre por sí mismo es capaz de todo el bien, porque si lo hace el hombre no puede estar mal. Ahí está el gran error, el no confrontarse con la verdad y no confrontarse con Dios mismo, que es la fuente y el origen de la santidad y del bien. Pero vayamos solo un momento al Evangelio, este Evangelio que nos plantea esta primera misión de los apóstoles, una misión que es una misión en plan seminario. Los apóstoles han de aprender, han de ir por los sitios, han de predicar. ¿Predicar qué? Que el reino de los cielos está cerca, o sea, predicar a Cristo que irá a todos esos pueblos, preparar los caminos a Cristo. Y les da un don especial,
capacidad de sacar demonios, de curar enfermos. Y dice que van y así lo hacen. Y les da algunas normas. Una es ir con lo justo, sin llevar más de lo necesario, ni llevar dinero. No os preocupéis. Entenderán lo que es la providencia y cómo los acogen. Esta acogida ya estaba entre los judíos en aquellos tiempos, donde los predicadores eran acogidos. Y sigue muchas de estas normas de los predicadores judíos. La primera, o una de ellas, es, además de no llevar nada, es allí donde os acojan, quedaos, no cambiéis de casa. Yo no diría, ¿pero qué quiere decir eso? Pues eso era típico en muchos falsos predicadores. Llegaban a un sitio, los acogía una casa modesta, empezaban a predicar, tenían labia, sabían hacerlo y todos les invitaban los ricos. E iban pasando de casa de más rica en más rica y aprovechándose de la gente y estando mucho tiempo. La Didache, primer catecismo, la doctrina de los 12 apóstoles, nos dirá cuidado con estos misioneros. No pueden quedarse más de tanto tiempo, no recuerdo si decía una semana. Si es más es que no son de Dios, van solo a aprovecharse del pueblo. Los primeros cristianos tenían este sentido muy claro. El predicador está al servicio del pueblo, no para aprovecharse del pueblo. Como decían algunos mal pensados, decían hay dos tipos, hablando de los sacerdotes, los que sirven a la Iglesia y los que se sirven de la Iglesia. Y por eso lo tenían muy claro en aquel tiempo. El predicador, el misionero, el sacerdote ha de estar al servicio de la Iglesia, no para servirse de la Iglesia, al servicio de las ovejas, no para aprovecharse de ellas. Eso fácil de decir, no siempre fácil de hacer, y siempre podemos caer en esos vicios. Aquí se prepararán los apóstoles al servicio y a darlo todo por Cristo, y lo acabarán haciendo dando la vida por nuestro Señor.